Buenas noches, amados hermanos. Tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio a un culto más con motivo a la reforma protestante. No sin antes vamos a dar la bienvenida a algunos hermanos y amigos que nos acompañan por primera o segunda vez. Al pastor Imer de la Iglesia Bíblica de la Providencia. Pastor Rubén Sánchez de la Misión Bíblica Emanuel, que viene acompañado de su congregación. Y amigos, amigas y hermanos conocidos ya de esta su iglesia, vamos a dar inicio, hermanos, vamos a hacer una pequeña oración, vamos a encomendarnos a nuestro buen Dios y posteriormente vamos a cantar y alabarle a nuestro Dios. Oramos, hermanos, les pido cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestro rostro. Padre todopoderoso y eterno, amado Dios, gracias te damos, Señor, en esta tarde, noche, Señor, que nos permite reunirnos, congregarnos, Señor, para alabar tu nombre, para dar a conocer, Señor, de tus promesas, de tus bondades, Señor, por todas las misericordias, Señor, y la bendición que tú nos das, Padre Celestial. Ponemos, Señor, nuestras manos en tus manos, Señor, este culto de adoración, Padre. Y te pido, Señor, que traigas con bien a los hermanos que aún están por venir, a los que se les invitó, Señor, para este evento, Señor, tráelos con bien, Padre Celestial, y a los que no pudieran venir por alguna razón, te pido, Señor, los guardes y los bendigas. Te pido, Señor, también por la salud de mis hermanos, Señor, por la provisión que hoy nos diste, Padre Celestial, porque no nos hizo falta un plato en la mesa, Padre Celestial. Bendito Señor, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Venid y adoremos y prostrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Salmo 95, 6, 7. Hermanos, vamos a alabar a nuestro Dios con el himno 294.
Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Bienvenidos sean a la Iglesia Bíblica Comunidad de la Gracia. Bienvenidos sean, hermanos. Quiero decirles que nos honran con su presencia en esta noche. Javier, ¿le podría subir un poquito más al micrófono, por favor? Un poquito más. Quiero decirles, hermanos, que nos honra el que nos acompañen en esta noche. Quiero darle gracias a cada uno de ustedes por el esfuerzo que hicieron de estar en este lugar. Y hoy estamos celebrando 506 años de la Reforma Protestante. Es un mes especial para todos los cristianos evangélicos. Y en esta noche, mis hermanos, quiero compartir con ustedes la palabra del Señor y una de las solas, las cuales es sola fide. Pero para eso, mis hermanos, antes de comenzar, quiero invitarles a orar. Quiero que oremos en esta noche antes de empezar la proclamación de la palabra del Señor. Vamos a orar. Señor Jesucristo, en esta hora de la noche, Padre, te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine para entender tu palabra, para guardarla y para ponerla por obra. Señor, que esta conmemoración de lo que tú hiciste hace 5 siglos atrás, con hombres falibles como todos los que hoy estamos aquí, Señor, que ese mismo amor, que esa misma pasión y que esa misma obra, Señor, que tú hiciste, Padre, a través de esos hombres, lo hagas hoy también en el siglo XXI a través de tus iglesias. Porque te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, en esta noche estamos reunidos aquí porque un 31 de octubre de 1517, un monje alemán llamado Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, las cuales condenaban, mis hermanos, el abuso de las ventas de las indulgencias. Este documento estaba escrito en latín y, mis hermanos, la verdad es que era más que una protesta, era una invitación a los académicos y teólogos de aquella época para debatir sobre el tema. Por decirlo así, mis hermanos, así como hoy colgamos en nuestros muros de Facebook algún tema, ¿verdad?, controvertido para debatir, aquella noche, mis hermanos, como no había Facebook, Martín Lutero colgó en la puerta del castillo las 95 tesis. Por decirlo así, mis hermanos, Martín Lutero puso en su muro de Facebook aquellas 95 tesis, aquel 31 de octubre de 1517. La verdad, mis hermanos, es que no había nada relevante en aquella acción de Lutero. Ni el mismo Martín Lutero se imaginó el tsunami religioso que provocó en toda Europa y que cambió la historia del mundo para siempre. En Europa y en América después, cuando fue descubierto. Aquella noche, aunque Martín Lutero no lo sabía, estaba comenzando la Reforma Protestante. Y lo que empezó como una protesta por la venta de las indulgencias terminó convirtiéndose en un movimiento de regreso a las Escrituras para purificar a la iglesia de la tradición humana y sacramentalista que había oscurecido el mensaje del evangelio en la Edad Media. Mis hermanos, está por demás decirles que los principios que los reformadores defendieron son atemporales y supraculturales porque están extraídos de la palabra de Dios. Y estos principios y valores supraculturales son resumidos en las 5 solas: sola escritura, sola gracia, sola fe, solo Cristo y sola Deo gloria. Mis hermanos, si nosotros pudiéramos comparar estas 5 solas con un edificio de la verdad, sola escritura sería el fundamento que sostiene todo. Y sobre ese fundamento se levantan 3 pilares que sostienen la gracia del evangelio: sola gracia, solo Cristo y sola fe. Y como el pináculo, como el clímax de todo esto, se encuentra soli Deo gloria. Una frase en latín que significa que solamente la gloria debe de ser dada al Señor. Mis hermanos, un historiador dijo que el meollo de la reforma
es cómo conocer a Dios y cómo tener una relación personal con Él. No hay tema más importante para el hombre en este mundo que tener una relación personal con el Señor, porque eso demarca que va al cielo o se puede ir al infierno. Y la verdad, mis hermanos, que en esta noche me compete hablarles de sola fe, una de las 5 solas. Y quiero hablar de aquello porque lo que dinamitó, lo que empezó todo esto de la reforma fueron la venta de las indulgencias. ¿Y qué es la indulgencia? Estará diciendo alguien aquí. Bueno, la indulgencia, según la iglesia romana, es la liberación de los castigos temporales que merecen nuestros pecados para podernos sacar del purgatorio. La verdad, mis hermanos, es que muchos aquí provenimos de familias de iglesias católicas, pero casi nadie sabe lo que la iglesia católica enseña. Y la verdad, mis hermanos, es que esta doctrina sigue presente hasta nuestros días hoy. La última gran venta de indulgencias se dio en el 2013. La verdad es que la venta de las indulgencias se provocó porque había una guerra contra los turcos y la iglesia y la basílica de San Pedro era construida. Por lo tanto, mis hermanos, la iglesia romana necesitaba mucho dinero en los días de Lutero. Fue así que el Papa León X promulgó una gran venta de indulgencias y la persona encargada para este negocio en Alemania era un astuto fraile llamado Juan Tetzel. Este hombre, mis hermanos, tenía una impresionante retórica que convencía a los ignorantes del perdón de sus pecados y la liberación del purgatorio de sus familiares que ya estaban muertos. Martín Lutero decía lo siguiente: las indulgencias son la dádiva más preciosa y sublime de Dios. Esta cruz, porque siempre andaba cargando una cruz, esta cruz tiene tanta eficacia como la cruz de Cristo. Venid, que yo les daré el perdón absoluto de sus pecados. Ni siquiera arrepentirse será necesario. Hablaba este hombre. Y con respecto a la ofrenda que se daba para que los muertos salieran del purgatorio, decía este hombre: tan pronto la moneda suena en el fondo de la caja, el alma sale del purgatorio. Y fue así, mis hermanos, que a través de todo este abuso de la venta de las indulgencias, fue así como Martín Lutero se levantó en contra de aquel abuso de la iglesia romana. Fue así que clavó las 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg. Y en esta noche quiero hablarles acerca de sola fide. Sola fe, y para eso quiero invitarles, por favor, que abran sus Biblias en Romanos capítulo 3, del versículo 21 al versículo 28, donde estaremos meditando acerca de sola fide. ¿Qué es sola fide o qué es sola fe? ¿Qué nos revela esa sola de la reforma protestante? Bueno, lo primero lo encontramos, el punto número 1 en esta noche lo encontramos del versículo 21 al versículo 23, y es que sola fide nos revela la justicia de Dios. Y eso lo encontramos del versículo 21 al versículo 23. Sola fide nos revela la justicia de Dios. Versículo 21, miren qué es lo que dice, hermanos. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Mis hermanos, sola fide nos revela la justicia de Dios, la cual fue testificada por la ley y por los profetas. Porque, mis hermanos, quiero decirles en esta noche que desde Génesis hasta Malaquías, todos los creyentes fueron salvos solo por la fe. Dios prometió, mis hermanos, salvación por medio de sacrificios, símbolos, promesas y profecías que apuntaban al Mesías que había de venir en un futuro. Todos, absolutamente todos en el Antiguo Testamento, antes de la ley y después de la ley, fueron salvos por la fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y con respecto a lo que los profetas profetizaron desde el Antiguo Testamento, dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 10 al 12:
Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os predican el Evangelio por el Espíritu Santo que fue enviado del cielo, cosas las cuales anhelan mirar los ángeles. Mis hermanos, podemos concluir que todos en el Antiguo Testamento fueron salvos por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie, absolutamente nadie fue salvo por guardar la ley o por vivir de acuerdo a la justicia de Dios, la cual es perfecta e inalcanzable para todo ser humano. Todos, mis hermanos, antes de la ley y estando bajo la ley, fueron salvos por la fe. Un ejemplo claro lo encontramos un poco adelante, Romanos capítulo 4, versículo 1 al 8, dos ejemplos. El ejemplo de Abraham, que fue antes de la ley, y el ejemplo de David, que fue dentro de la ley. Escuchen, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Así fue justificado Abraham antes de la ley. Y ahora vamos a ver cómo David fue justificado también estando en la ley. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios no atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Mis hermanos, todo el Antiguo Testamento está lleno de creyentes que fueron salvos por la fe, antes de la ley y estando en la ley. Mis hermanos, dice el versículo 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, por cuanto no hay diferencia, y aquí está lo que quiero llegar, versículo 23, todos necesitamos de esta fe, pues tenemos problemas con la justicia perfecta de Dios. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios, de la justicia perfecta de Dios. Mis hermanos, ningún hombre puede acceder a Dios por las obras. Es por esta razón que cuenta la historia que Martín Lutero tenía un gran sentimiento de culpa delante de Dios. Él, mis hermanos, cuando era un sacerdote sentía que tenía problemas con la justicia de Dios. Por eso él ayunaba, por eso él hacía votos de pureza, de castidad, de celibato. Iba a las misas a la 1 de la mañana, se confesaba por más de 6 horas con otros sacerdotes, al grado que los demás sacerdotes cuando lo veían venir decían: ya viene otra vez este hombre. ¿Por qué? Porque Martín Lutero sentía que no alcanzaba el perdón y la justicia de Dios a través de las obras. Mira, hermano, esta culpa solamente puede ser saciada por la fe. Esta culpa, este problema que tiene el humano, que tenemos todos con la justicia de Dios, solamente puede resolverse a través de la fe en Jesucristo. Y es por eso que sola fide, mis hermanos, es lo que detona, lo que destruye todo aquello que tiene que ver con lo que el hombre quiere hacer para poder ser salvo. Ya vimos el primer encabezado, que sola fide nos revela la justicia de Dios, la cual es perfecta, la cual se alcanza o la alcanzaron los creyentes del Antiguo Testamento por la fe, y que todos necesitamos urgentemente esa gracia, porque todos tenemos problemas con la justicia de Dios. Y el segundo encabezado es que sola fide, lo encontramos del versículo 24 al versículo 26, y es que sola fide, escuchen hermanos, nos imputa
la justicia de Cristo. Sola fide nos imputa la justicia de Cristo. Versículo 24, ¿cómo lo hace? Declarándonos justos. El Señor nos declara justos. Versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, Dios a través de sola fe nos imputa la justicia de Cristo, declarándonos justos delante de Dios. Y esta acción en la que un Dios santo, santo, santo y totalmente justo pueda declarar a un hombre totalmente pecador justo delante de él, solamente puede lograrse por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El versículo 24, cuando dice siendo justificados, en el original griego dice que Él, mis hermanos, nos declara totalmente justos para Él. Y cuando dice en su gracia, es un favor inmerecido de Dios. Y cuando dice redención, la palabra griega está hablando cuando un hombre era comprado del mercado de esclavos. Por decirlo así, Cristo nos compró del mercado de esclavos y nos declaró justos. Y todo esto lo hace por su gracia a través de la fe. Mis hermanos, sola fide, a través del sacrificio de Jesucristo, nos declara justos delante de Dios. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Mis hermanos, Cristo murió por nuestros pecados y su justicia nos es imputada a través de la fe y por creer en su muerte y en su resurrección. Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 al 4, que nos habla sencilla y llanamente lo que es el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dice ese texto en el versículo 25 que Cristo fue la propiciación de Dios. ¿Y qué significa esto, propiciación? Bueno, es una acción agradable a Dios con la que se mueve a piedad y a misericordia a Dios. A través de su muerte en la cruz del Calvario, la santidad de Dios fue satisfecha. Y Cristo, mis hermanos, nos justifica debido a su justicia perfecta. Versículo 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Mis hermanos, en pocas palabras, la Biblia nos está diciendo que la justicia es imputada a aquel que cree. Porque para que tú y yo podamos acceder a esa fe salvífica, tiene que haber un arrepentimiento y tiene que haber fe. Y eso fue lo que le pasó a Martín Lutero cuando encontró el texto en Romanos capítulo 1, versículo 17, y lo entendió. Dice así Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio la justicia perfecta de Dios es alcanzada de principio a fin, de fe a fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Miren, hermanos, es por los méritos de Cristo y la fe en lo que Él hizo que Dios nos declara justos, aún siendo pecadores delante de Dios. Es allí donde se cumple el pasaje en 2 de Corintios 5:21, cuando dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo trató como a un pecador, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Y cómo accedemos a aquello? A través de la fe. Solamente cree y verás la gloria de Dios, dice un texto en la Escritura.
Mis hermanos, cuando Lutero entendió el texto de Romanos 1:17, que la salvación y la justicia de Dios se alcanza de fe a fe, desde un principio al final, Lutero dijo, literalmente estas fueron sus palabras: cuando entendí el texto de Romanos 1:17, sentí que las puertas del cielo me fueran abiertas de par en par y que Cristo me estaba esperando con sus brazos consoladores. Porque Lutero tenía gran culpa, sentía gran culpa delante de Dios. Es solo a través de Cristo, decía él, es solo a través de Cristo y la fe en Él que Dios puede justificar a un hombre totalmente depravado, miserable y apartado de Dios. Es solo así, a través de la fe, que el hombre puede acceder a la justicia plena de Dios. Y finalmente, mis hermanos, el punto número 3 que vamos a ver en esta noche, lo encontramos del versículo 27 al versículo 28, y es que sola fe o sola fide, y con esto concluimos, punto número 3, sola fide nos libra de todo orgullo. Sola fe nos libra de todo orgullo. Versículo 27, hace la pregunta retórica: ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Miren, hermanos, es a través de la ley de la fe que sola fide nos recuerda en todo momento que tú y yo no hemos hecho nada para salvarnos, y que si lo intentáramos en algún momento querer acceder a Dios o querer salvarnos a nosotros mismos por nuestra propia justicia, no podría llevarse a cabo. Porque el hombre, mis hermanos, no puede ser salvo por ritos, no puede ser salvo por sacrificios, no puede ser salvo mediante la obra, sino, mis hermanos, puede ser salvo a través de la fe en lo que Cristo hizo por él. Sola fide, mis hermanos, aleja el orgullo de nuestros corazones. Y esto quiero enmarcarlo muy bien, porque los cristianos del siglo XXI tenemos una enfermedad incurable que se llama orgullo. Y a veces dentro de las mismas iglesias, comenzando con los pastores, existe un orgullo. Y aquí nadie puede sentirse orgulloso, porque a todos el Señor nos salvó por su gracia. Lo único que hicimos fue creer. No hemos hecho nada. Y los dones y el llamado que tenemos, el Señor nos los ha dado por su gracia. No hay de qué vanagloriarse, no hay por qué sentirse más que los demás. Hago un llamado a los pastores que están aquí en esta noche, que predican la palabra. Dice Primera de Pedro capítulo 5 que estamos entre la grey, no encima de la ley. Hermanos, sola gracia nos recuerda que la salvación que tenemos es por la gracia del Señor, que nosotros no hemos hecho nada, y que la existencia de la iglesia es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Mis hermanos, el ejemplo de Abraham en Romanos capítulo 4 versículo 1 al 3, que ya lo hemos leído, que dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y Abraham, mis hermanos, es el padre de la fe. Si alguien tuvo una fe fuerte, ese fue Abraham. Y aún, mis hermanos, Abraham es tenido como nada, porque Dios mismo fue quien le dio todas las cosas. Sola fide, mis hermanos, y con esto concluyo, ya vamos terminando. Sola fide, mis hermanos, deja al hombre sin ningún motivo para gloriarse, y deja toda la gloria solo para Dios, como debe de ser. Sola fide nos recuerda que la gloria es para el Señor, porque aún nuestra fe proviene de la gracia del Señor. Para terminar en esta noche, ¿qué hemos aprendido en esta noche? Quiero dejar 5 lecciones y un reto de vida
a través de esta enseñanza. La primera enseñanza que nos dejó esta exposición, número 1, que el hombre tiene problemas con la justicia divina y solo puede ser reconciliado por la fe en Jesucristo. 2, todos en la Biblia fueron justificados por la fe en el sacrificio de Jesucristo. Los que estuvieron en el Antiguo Testamento vieron a futuro, y nosotros que estamos en el siglo XXI vemos hacia atrás, pero todos somos salvos por la fe. 3, no existe obra humana que pueda salvarnos o reconciliarnos con Dios, solamente la fe en Jesucristo. 4, por la fe en Cristo somos salvos y declarados justos delante de un Dios santo, 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 santo. 5, sola fide echa fuera toda arrogancia de nuestros corazones y lleva toda la gloria al Señor. Y la enseñanza de vida que quiero dejar en esta noche es que, y es más que una enseñanza, es un ruego. Que Dios haga en nuestras vidas como lo hizo con Lutero, mis hermanos, mis hermanas, quien sintió celos de Dios al ver cómo las almas eran engañadas al venderse las indulgencias. Que Dios obre en nuestros corazones amor por esas almas, mis hermanos, mis hermanas. Que Dios ponga también amor en nuestros corazones para proclamar la gloria de Jesucristo, porque solo en Él hay salvación por medio de la fe. Y como dijo Lutero delante de la dieta de Worms, que Dios nos ayude y que la gloria solamente sea para Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en esta noche nos has recordado lo que tú hiciste a través de hombres comunes como nosotros. Padre, que cada uno de los que estamos aquí presentes arda en nuestros corazones como fue con Lutero, y que proclamemos tu gracia, tu palabra, para que, Señor, más gente pueda venir a tus pies. Gracias, Señor, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hago el llamado a las hermanas del coro para que pasen, por favor. Sacamos el...
Para continuar con este programa, damos la bienvenida al pastor Isaac Pérez, quien tiene el segundo mensaje de esta noche. Gracias, hermanos. Dios los bendiga. Pastor. Gracias. Buenas noches hermanos. Gracias Pastor Víctor por la invitación, hermanos de la congregación. Agradecemos a Dios por la invitación a esta actividad. Felicidades por dar este espacio en su programa. Confiamos en que Dios en estos 3 días, en que podamos escuchar estas charlas, puedan ser no solo edificantes, sino desafiantes para nuestras vidas, ministerios. Y podamos ser esos agentes que hagan la diferencia, no solo en nuestras iglesias, sino en nuestra sociedad. Sola Escritura se me ha encargado este tema. 1517-2023. Este año son 506 años de la Reforma Protestante. Voy a hacerlo en 3 secciones, 3 partes. La primera de ellas compartiré algo de lo que ya muchos saben de historia. La segunda parte trataremos de ir a algunos versículos de pasajes de la Biblia. Y la tercera parte final vamos a aterrizar. Y espero que en ese aterrizaje no sea muy turbulento. Así es que le pido que nos acompañe en este tiempo que vamos a tener. Sola Escritura o solamente la Escritura o la Escritura únicamente. En cierta ocasión platicaba con una persona creyente acerca del tema de las denominaciones y salió el tema de la Reforma Protestante. Esta persona me dijo, esa es otra historia, esa es una historia paralela a la historia del cristianismo. Y le pregunto, ¿y cuál es esa otra historia que tú sabes? A lo que él me respondió, bueno, nuestra historia se basa única y exclusivamente en la Biblia. Ok. Para hablar del tema de sola Escritura, pues vamos a compartir y recurrir a la historia. Para ello me apoyaré en mucha información de los libros de historia del cristianismo, de la Reforma Protestante, del doctor Justo L. González, también del doctor John Fletcher, de Alfonso Ropero, de Grudem, de Garrett, y compartiré algunas diapositivas por ahí. Mencionamos algunos personajes que bien vale la pena mencionar ahí en esta etapa. Juan Rutgers, de Alemania. Juan se dedicó al estudio del hebreo, publicando una enérgica protesta en contra del abandono en que estaba esta lengua. Insistió en que se estudiara el Antiguo Testamento en el idioma original. Erasmo de Rotterdam limitó sus estudios a la lengua griega y promovió el estudio del Nuevo Testamento entre la primera generación de los protestantes europeos. Fue Erasmo quien con sus enseñanzas atacó duramente la ignorancia, la superstición y la inmoralidad de su época. El material de Erasmo fue un arsenal grande donde los reformadores encontraron armas y material para avanzar en su lucha. Sin embargo, Erasmo se fue por la línea del estudio del libre albedrío. Otro de los personajes, Tomás Moro de Inglaterra, él escribió acerca de la situación en que la religión de la época vivía. Escribió una obra llamada Utopía, y en uno de sus capítulos, llamada La religión de los utopistas, hace una descripción exacta de la corrupción de aquellos tiempos y del deseo que prevalecía de nuevas enseñanzas. Bien valdría la pena también mencionar algo de los concilios reformadores. Concilio de Pisa, ya por el siglo XIV, este concilio, la Iglesia Católica estaba completamente dividida y había que hacer algo para unirla. Dicho concilio fracasó
Otro de ellos es el Concilio de Constanza. Tenía la intención de poner fin a la situación de que la iglesia en esa época tenía 3 papas. Fue en este concilio que añadió la infamia de haber sentenciado a Juan Hus a la muerte. Concilio de Basilea. Este concilio trató de producir una regeneración completa desde el papa hasta los clérigos más bajos. Tampoco tuvo éxito. Así pues, al convocar los concilios de Pisa, Constanta y Basilea, la Iglesia Católica Romana confesó abiertamente los males que existían en ella, los males que existían en su seno y la urgente necesidad de remediarlos. Con el siglo XIV empezó una controversia ruda entre la Iglesia y los gobernantes de las principales naciones sobre la cuestión de la autoridad suprema residía en el Papa o en el Rey. Personificaron esta lucha el Papa Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso de Francia. Felipe decía que los gobernantes civiles no estaban bajo la autoridad papal. El Papa supo de esto y entonces inmediatamente en 1312 él publicó una bula, un documento firmado por él, donde condenaba las declaraciones de Felipe. El rey Felipe lo supo y entonces el rey también mandó a prender al Papa por motivo de la vida escandalosa que el Papa llevaba. Estas situaciones, hermanos, y estos concilios demostraron al mundo que ninguna persona y ningún concilio, presente o en lo futuro, será capaz de llevar a cabo reforma alguna. Y aquí es donde surge la figura de un personaje bastante conocido, Martín Lutero. Nace en Eisleben, Sajonia, ya en 1483. Sus padres, dice la historia, fueron de escasos recursos, no pudiendo sufragar sus gastos para que estudiara, tuvieron la necesidad de enviarle a unos familiares, donde una señora de nombre Úrsula Cota le escuchó cantar y le recibió y le aceptó en su casa, ayudándole a costear sus gastos. Así en 1501 ingresó en la Universidad de Erfurt. Aquí estudió filosofía y otras ciencias. Aquí también recibió el grado de maestro en artes y fue aquí donde obtuvo grandes conocimientos de las Sagradas Escrituras, palpando la diferencia que había entre la sencillez del Evangelio y las costumbres y prácticas de la iglesia. Fue en esta época también donde se dedicó más específicamente a la vida monástica. En 1508 el doctor Martín Lutero fue elegido profesor en la Universidad de Wittenberg y fue en este lugar que le marcó para lo que vendría más adelante. Pues en esta época tuvo la oportunidad de viajar a Roma y ver de primera mano la condición y la exhibición de los vicios clericales. Posteriormente a su regreso a Wittenberg, cuando se publicó en Alemania una indulgencia nueva y se pusieron de venta todos los lugares públicos del imperio, boletos del perdón. Desde 1500 a 1517, 5 indulgencias extraordinarias, ya el pastor Víctor habló acerca de ello, se publicaron y ofrecieron de venta a cualquier postor. Fue un gran negocio, dice la historia, con el argumento que se necesitaba dinero para la construcción de su basílica. Y es bajo estas circunstancias en las que Martín Lutero escribe sus 95 tesis y el 31 de octubre de 1517 las clavó en la puerta de Wittenberg. Hay quienes dicen y aseguran, bueno, no las clavó, pero coinciden en que es esta fecha en la que se marca, se acepta como la fecha del comienzo de la Reforma protestante. ¿En cuáles tesis aparece la referencia a la Escritura? Sus tesis no hablaban sobre las indulgencias. Sus tesis hablaban sobre las indulgencias y específicamente sobre la venta de ellas, pero no las condenaba, solamente las atacaba. Pero a la vez esto ponía en peligro los proyectos de los poderosos y apuntaban hacia la explotación del pueblo.
De las 95 tesis, hermanos, consideramos que hay 3, algunos dicen 2, pero la 54 dice: oféndese o se ofende a la palabra cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a la palabra misma. Oféndese a la palabra cuando en un mismo sermón se dedica tanto o más tiempo a las indulgencias que a ella, a la palabra. Tesis 62, el verdadero tesoro de la iglesia es el sacrosanto evangelio de la gloria y de la gracia de Dios. Y cuando en esa época se hablaba de sacrosanto evangelio, hacía referencia a las escrituras. 63 dicen: pero este tesoro es con razón muy odiado, puesto que hace que los primeros sean postreros. Es así como el Papa León X escribe una bula en la que, entre otras cosas, ordenaba que los libros de Martín Lutero fueran quemados y les daba al monje 60 días para someterse a la autoridad romana, so pena de excomunión y anatema. La bula tardó tiempo en llegar, pero llegó a las manos de Martín, quien las quemó junto con otros libros que contenían las doctrinas papistas. Después de muchas circunstancias se resolvió que Lutero comparecería ante la Dieta del Imperio, reunida en Worms, en 1521. Reunidos Lutero, del emperador y varios personajes principales del imperio, se le presentó un montón de libros y se le hicieron 2 preguntas. La primera es si esos libros habían sido escritos por él, y la segunda es si él continuaba o se sostenía en todo lo que él había escrito o estaba dispuesto a retractarse. A la primera pregunta su respuesta fue: sí, yo los escribí, y no solo esto, muchos más. Pero para la segunda pregunta, si él se retractaba, pidió que se le diera un día para considerar su respuesta. Llegado el día siguiente, se le volvió a preguntar si se retractaba, a lo que Martín contestó: he escrito ahí lo que la doctrina cristiana habla. He escrito ahí acerca de la tiranía y las injusticias que están cometiendo. Pero una vez más se le preguntó si él se retractaba. Su respuesta fue: no puedo ni quiero retractarme de cosa alguna, pues ir en contra de la conciencia no es justo ni seguro. Dios me ayude. Así es que al quemar la bula papal, Lutero había roto definitivamente con la iglesia en Roma, pero ahora en Worms rompía con el imperio. ¿Cuál era la teología de Martín Lutero tocante a la palabra de Dios? Lutero hace de la palabra de Dios su punto de partida y la autoridad final de su teología. Como maestro de la Sagrada Escritura, la Biblia tenía para él gran importancia, pues la palabra de Dios era nada más y nada menos que Dios mismo. Algunas de sus bases bíblicas que él usaba se basaban en Juan capítulo 1, en Génesis también, y él escribe que cuando Dios habla, lo que sucede no es sencillamente que nos comunica cierta información, sino que es Dios el que actúa. Él decía que cuando Dios habla, crea y da vida. ¿Cómo podemos nosotros ver este punto teológico de sola escritura? En la época en que se desarrollan estos asuntos, había cierto acuerdo cuando se hablaba de revelación. Se consideraban 2 aspectos de revelación: una revelación general y una revelación especial. En cuanto a la revelación general, era aceptado que Dios se revela a través de la creación, de la naturaleza. Se decía, la creación es reveladora. Salmo 19 nos recuerda, los cielos, ¿recuerda usted cómo dice? Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pero esta revelación no me dice mucho acerca del amor de Dios, de su poder, de su presencia y sobre todo de su plan redentor. Pero ahí no había problema. Pero es necesario entonces la revelación especial, haciendo referencia a las Escrituras. Para ello se hablaba y se hacía énfasis en la revelación de las fuentes. Ellos hablaban de una revelación divina, y es aquí donde había una diferencia entre lo que la Iglesia Católica Romana
decía y creía y lo que Martín Lutero defendía. La Iglesia Católica Romana enseñaba escritura, más tradición, más concilio, más autoridad papal. Y todas casi estaban en el mismo nivel, incluso algunas siempre mayor que la escritura. Martín Lutero señalaba a la Biblia como la única fuente de autoridad. Enfatizaba que no requería ni tradición, ni concilios, ni autoridad papal. Que la única autoridad y la única forma de conocer y escuchar la voz de Dios es por medio de las Escrituras. La traducción de la Biblia por Martín Lutero al idioma alemán provocó que la gente común y corriente, la gente sencilla que no tenía acceso al idioma latín, pudiera disfrutar de las Sagradas Escrituras en su propio idioma. También dice la historia que ellos aprendieron a leer y a escribir a través de esa traducción. ¿Qué nos dice las Escrituras al respecto? Lutero decía, las Sagradas Escrituras son la palabra de Dios escrita. Quiero hablar primero acerca de la fuente, el origen de las Escrituras. Yo le voy a pedir que vayamos, por favor, aunque es un versículo que ya conocemos. Segunda de Timoteo 3:16. Podemos ver 14 y 15, podemos leer todo, dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y verso 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Solo hasta ahí, al verso 16. Timoteo, dice Pablo, Timoteo conoce las Escrituras desde su niñez y él necesita recordar que esas Escrituras le instruirán y en ellas encontrará su mensaje, hacer la salvación por medio de Jesucristo. Y luego pasa Pablo, verso 16, inicia con toda la Escritura es inspirada. Toda la Escritura, esta expresión de inspirada haría referencia a que es dada, a que es exhalada, a que es soplada por Dios. Entonces esto nos enseña varias cosas. Primero, que es Dios quien se ha revelado. Él es quien se ha dejado ver. Es Él quien se ha mostrado. Es Él el que se ha quitado el velo para que el hombre, para que usted y yo podamos conocerles. Pero no se trata solamente en que Dios ponga a disposición esa información y descubramos algo de Él, sino podamos saber que es Dios quien transforma, que es Dios quien reconcilia al hombre con Dios. Otra cosa que podríamos aprender de este versículo que nos enseña que la Biblia tiene su origen en Dios, que la Biblia es de origen divino. Otra cosa que nos puede enseñar, algo más que nos puede enseñar estos versículos, estas líneas, es que la Biblia es confiable. Dios no puede mentir. Que la Biblia no contiene errores. Algunos dirían y hablarían de la inerrancia de la Biblia. Significa que en ninguna instancia de lo que fue dado originalmente a los escritores les fue permitido a ellos expresar o adherirse a puntos de vista que no se conformaran a la verdad objetiva. Si esto es así, por supuesto que es así, implica que la Biblia es verdad. Juan 17:17, ¿lo recuerda usted qué dice? Santifícalos, ¿qué dice? En tu verdad, tu palabra es
Es interesante que Juan, cuando escribe este verso, no usa adjetivos. No usa los adjetivos alexinos o alexos. Él usa un sustantivo. Y el sustantivo es alexia, que significa verdad. Para decir que la palabra de Dios no es simplemente verdadera, sino que la palabra de Dios es la verdad misma. Literalmente Juan escribiría: santifícalos en la verdad, la palabra tuya verdad es. Eso es la escritura y eso es lo que usted y yo tenemos. Es la esencia de Dios. Otra de las cosas que nos enseñan estos libros, estos versículos, estas líneas, es que también la autoridad es de Dios. Quiere decir que todas las palabras de la Biblia son palabras de Dios. De tal manera, escuche usted, que no creer o desobedecer alguna palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios mismo. Hermanos, Dios tiene todo el poder y todo el derecho para decirnos cómo debemos vivir para Él. Pablo en Corintios dice que esta palabra son los mandatos de Dios. Isaías 66, podemos ir por favor a Isaías 66. Isaías 66, 2 dice: mi mano hizo todas estas cosas. Isaías 66, 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Y la parte final, ¿qué dice, hermano? ¿Y que qué? No solamente, hermanos, entonces no solamente es que debemos creer, no solamente es que debemos obedecer esa palabra. Isaías nos dice que Dios se agrada de aquellos que creen y obedecen su palabra. ¿Cómo no deberíamos de tener a esa palabra por toda autoridad de nuestra Biblia, en nuestra vida? Dios se agrada cuando usted y yo creemos, obedecemos, viviendo fielmente a Él. Solamente hablamos del origen o de la fuente, hermano. También podemos mencionar la suficiencia de las Escrituras. Y una de las cosas que tendríamos que preguntarnos es: ¿son suficientes las Escrituras? Amén, hermanos. ¿Son suficientes las Escrituras? En ella está todo lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos. ¿Por qué no vamos a un salmo? Salmo 19, por favor. Salmo 19, del verso 1 al 6, Dios se revela por medio de la naturaleza de la creación. La naturaleza es reveladora. Dios se revela. Dios es autor de su mundo. Del verso 7 al 11, Dios se revela por medio ya no de la naturaleza, ahora a través de su palabra. Dios no solamente es autor del mundo, también es autor de su palabra, lo que Él es y lo que Él hace. Pero vamos a esos versículos rápidamente. Versículo 7. Las Escrituras son mencionadas como la ley de Jehová en el verso 7. También como el testimonio de Jehová. También como los mandamientos de Jehová. También como el precepto de Jehová. También como el temor de Jehová. También como los juicios de Jehová. Así nos dice el salmista, que es la palabra de Dios, y Dios se revela a través de esa palabra. También el salmista nos dice qué es esa palabra, cómo es esa palabra. Entonces en el verso 7 dice que esa palabra es perfecta. ¿Cómo es, hermanos? Perfecta. Verso 7 también nos dice que esa palabra es fiel. Verso 8 nos dice que esa palabra es recta. Nos dice también el verso 8 que esa palabra es pura.
Nos dice el verso 9 que esa palabra es limpia y que esa palabra permanece ¿qué? Para siempre. Y verso 9 nos dice que esa palabra toda en su totalidad, no deja nada afuera, es verdad. ¿Cuántos damos gracias a Dios por esa palabra que tenemos, hermanos? ¿Lo creemos? ¿Lo creemos, hermanos? Si esto es así, entonces podemos encontrar algo más en estos versículos. Esa es la palabra de Dios. Nos ha dicho qué es esa palabra, pero por lo que ella es, también nos dice qué hace en su vida, en mi vida y en la vida de todo aquel que puede ir y refugiarse a esa palabra. Miren lo que hace. Verso 7. ¿Qué hace, hermano? Convierte ¿qué? Si la gente necesita convertirse de algo, necesita ir a esa palabra. Esta palabra también es fiel. ¿Es que, hermano? Esta palabra es fiel. Es decir, se puede confiar en ella. ¿Cuántas veces usted y yo podemos estar necesitados de alguien en quien descansar, en quien poner todas nuestras angustias, nuestras cargas, y no hay a mi alrededor alguien en quien confiar? Esta palabra, hermano, dice que alegra el corazón. ¿Cuántas veces nos sentimos tristes, cabizbajos? Pensamos que ya no podemos avanzar. Pensamos que ahí se acabó todo. Pensamos que ya no hay solución. Este es el final. Trágame tierra, diría alguien. ¿Cómo no viene el Señor de una vez y ya nos lleva? Porque esto es asunto, se ha complicado mucho. Y uno puede llorar y llorar. Esta palabra conforta y alegra nuestro corazón. No importa la circunstancia que usted y yo estemos viviendo, ella alegra nuestro corazón. Tenemos que ir a ella entonces en esos momentos difíciles para saber y encontrar qué es lo que Dios quiere. Pasaremos las circunstancias sin aprender la lección, sin entender las pruebas, sin saber qué es lo que Dios quería. Dios quería mostrarme algo. Tengo que ir a esa palabra, porque ella, no importa qué es lo que usted y yo estemos pasando, ella alegra el corazón. Dice el verso 8, alumbra. ¿Qué dice, hermano? ¿Cuánta necesidad de luz hay en este mundo de tinieblas? ¿Cuánta necesidad de guianza, de luz? No solo alumbra, guía nuestros pasos, sino nos permite ver más allá gracias a su palabra. Dice que todos estos son justos. Mire, hermano, cómo no vamos a tener a esta palabra como nuestra máxima autoridad. Dice el verso 10, deseables son más que el oro, más que mucho oro afinado, y dulces más que miel. ¿Qué dice, hermano? La que destila del panal. El salmista usa estas figuras para decirnos quizás dos cosas. Número uno, la importancia, el valor tan grande de estas escrituras. ¿Cuánto vale lo más preciado? El oro, un lingote de oro. Andamos pulseras, cadenas, aretes, relojes. Hay imágenes, hay tallas, a veces hasta puertas en casas de oro. Es algo muy caro. Más caro. Dice más que el oro. Su valor es más que eso. Y la otra figura es una miel. Sé que quizás a algunos no nos guste la miel, ¿verdad? Bueno, a mí sí me gusta, pero a algunos quizás por salud se nos sube el azúcar, ¿verdad? Pero es lo más deseable. No solo te da energías, no solo cicatriza, no solo te ayuda, sino también es el mejor manjar que uno pueda tener. Eso es la palabra del Señor. Eso es lo que Dios hace, hermanos, a través de su palabra, y nos dice: aquí estoy yo a través de ella. Y entonces, hermanos, yo llego a esa palabra, ya sé qué es, ya sé qué hace y qué tengo que hacer. Y entonces los versos siguientes dicen: tu siervo es amonestado. Esa palabra me confronta.
esa palabra me desafía, esa palabra me dice, hey, eso que estás haciendo está tomando otro rumbo. Me desafía a guardarlos. Esa palabra me muestra mis errores, me muestra tal cual soy. Aún aquellos errores que para mí pudieran pasar desapercibidos, aquellos que son ocultos, dice el salmista. Eso es lo que hace la palabra. Eso es lo que yo tengo que encontrar en esa palabra. Y el versículo 13 dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. Y cataloga a las soberbias, a la soberbia, al orgullo, a la arrogancia del ser humano como un gran mal. Pues dice el versículo al final, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Son suficientes las escrituras, hermanos? Claro que sí son suficientes. Usted y yo podemos ir a esta escritura y encontrar aliento, ánimo, consuelo, exhortación. ¿Cómo no tenerla como nuestra máxima autoridad, como nuestra suprema autoridad? Aterricemos entonces. ¿Qué nos dice todo esto a nosotros? ¿Qué me dice a mí? ¿En qué condiciones está la iglesia o estará la iglesia de hoy? ¿Necesitará la iglesia de hoy alguna reforma en sola escritura? Y si esto es así, ¿de qué tipo de reformas podríamos hablar? Y si esto es así, ¿quién tomará el desafío en sus manos? ¿Y dónde puedo empezar? La Reforma Protestante pone de manifiesto el valor y la determinación de hombres y mujeres que estuvieron dispuestos a dar aún su propia vida por ese acercamiento que han tenido a través de las Escrituras. La Reforma Protestante debe retornarnos a la lectura, a la enseñanza y a la predicación de las Sagradas Escrituras y de los principios del Evangelio. ¿Qué alcances personales entonces a la luz de todo esto puedo tener? ¿Qué lugar tienen las Escrituras en mi vida? Alguien dirá, ¿son importantes? Sí. ¿Pero son prioritarias? ¿Cuánto tiempo pasamos leyendo, estudiando y escudriñando las Escrituras? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por leerla? ¿Estamos dispuestos a pagar el precio por estudiarla y por obedecerla? ¿Disfrutamos leer? ¿Disfrutamos estudiar esa palabra? Y entonces ahí entra el aterrizaje. No tengo tiempo. No tengo ganas. Estoy cansado. No tengo recursos. Si usted supiera mi condición, simplemente no puedo. Alguien dijo en una ocasión hablando de la palabra, tú solo crees lo que vives. ¿Cuánto de esa palabra estamos viviendo? ¿Cuánto de esa palabra estamos aplicando a nuestras vidas? ¿Qué actitud tomo cada vez que leo o cada vez que escucho esas escrituras? Yo puedo estar orgulloso y defender mi doctrina. Puedo estar orgulloso y defender mi denominación. Pero es curioso. Vivo en pleito con mi hermano. Puedo defender mi doctrina, mi denominación, pero vivo en molestia con mi hermano. Pero vivo con algún resentimiento contra mi prójimo. ¿Cómo puedo sostener el principio de sola escritura en mi vida? Juan 13:35, recuerda, usted dice, en esto conocerán todos que sois, ¿qué dice, hermano? Y entonces nos detengamos ahí. En esto conocerán todos que sois mis discípulos. ¿Cómo nos conoce la gente? ¿Qué concepto tiene la gente de nosotros como iglesias?
Y el versículo dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. A veces, tristemente tenemos que decirlo, la gente a veces nos conoce porque nos peleamos. A veces la gente nos conoce porque entre nosotros a veces cuesta la armonía. Gente a veces nos conoce porque en eventos que hacemos en las calles les dejamos basura. Me tocó hace algún tiempo, hace en este año, hacer algo así en un lugar. Y me dicen, aquí en la colonia no permitimos nada, porque hace apenas 15 días hicieron una campaña y dejaron todo el basurero. Y el comité se reunió y dijo, no más. Se da permiso para ello. Gracias a Dios nos permitieron con ciertas condiciones, pero ¿cómo conoce la gente que somos discípulos? Y el versículo termina, si tuvierais ¿qué? Amor los unos por los otros. Como cristianos debemos tener cuidado de separar el plano de la salvación de la acción humana. Vivimos en un mundo y pensamos en otro. ¿Qué alcances ministeriales? Como pastores, predicadores, maestros, misioneros, ¿con qué intención predico la palabra? ¿Cuáles son mis verdaderas motivaciones? ¿Habrá algún interés económico, reconocimiento, popularidad, fama? La escritura es útil, dice el versículo, para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir a la hora de predicar. Busco que esa palabra ayude a la iglesia a crecer. Lo que estoy predicando, lo que estoy enseñando, en cada actividad, en cada reunión, en cada culto, ¿está llevando a la iglesia a madurar? No solo se trata de exhortar y a veces regañar, dicen ahí. Hay que enseñar la palabra. ¿Estamos predicando a la iglesia la Biblia o nuestras ideas o nuestros pensamientos? Y nos atreveríamos a decir nuestras ocurrencias. ¿Estamos predicando a la iglesia toda la Biblia o solo parte de ella? ¿O temas que a mí me convienen o me interesan? La Biblia es un libro que nos da esperanza, que nos da seguridad y aliento para todo momento y en especial para esos momentos difíciles. Y la pregunta es, ¿qué estamos predicando a nuestras iglesias? ¿Qué estamos enseñando? Ellos anhelan con ansia llegar a ese culto para recibir esa palabra y escuchar ese alimento que el Señor tiene en su palabra. Hay alcances eclesiales también. El principio de semper reformanda. Uno de los dichos de Martín Lutero, la iglesia siempre debe seguir reformándose. Nos dice que la iglesia está llamada a someterse a la Biblia, pero también de repente podría ser bueno ir a nuestros credos de declaraciones o confesiones de fe y ver qué enseñan ellas. Muchos hermanos conocedores tomaron tanto tiempo y nos han dejado esas confesiones, pero parece que las hemos dejado en el olvido. Las hemos dejado ahí empolvadas. Habría que ir a ellas. La iglesia es la encargada de la transmisión del evangelio, pero cuidado con usar las sagradas escrituras para fines propios. Sola escritura. La escritura es única y suficiente. La Iglesia Católica Romana decía escritura más tradición, escritura más concilios, escritura más autoridad papal.
La sola escritura nos dice es única y suficiente. No es escritura más tradición, no es escritura más visiones, no es escritura más revelación, no es escritura, y podríamos agregar, la iglesia hoy, y lo digo con mucho amor, no necesita más revelación. La iglesia hoy necesita más obediencia. Aquí hay mucho, es suficiente lo que tenemos en este libro. Aquí está lo que Dios quiso que usted y yo supiéramos. La iglesia necesita más obediencia, más humildad, más conocimiento de nuestros pecados, aún los ocultos, aún aquellos conscientes o aquellos, hermanos, como la soberbia, el orgullo, algunas cosas de expresiones, hermanos, que nos alejen de la bendición de la palabra de Dios. Hoy en muchas iglesias la Biblia está desapareciendo de los púlpitos. El doctor Millos dice: la forma física de la iglesia, del templo, ha cambiado. Antes de la reforma, un altar sin Biblia. Luego de la reforma, un púlpito con Biblia. Hoy, el púlpito estorba, dice él. El púlpito no me gusta. Y en lugar de púlpito hay un gran escenario que espera. ¿Por qué le dedicamos más tiempo dentro de nuestros cultos? Hace falta predicación. Y en la mayoría de los casos, o en algunos casos, lo que escuchamos son mensajes motivacionales. ¿Dónde está la Biblia para mí? ¿Dónde está la Biblia para mi matrimonio? ¿Dónde está la Biblia para mi familia? ¿Dónde está la Biblia para la iglesia hoy? La Biblia, la predicación, hermanos, no puede desaparecer del púlpito de la iglesia. Solo la Escritura nos demanda a reconocer que Dios es el que tiene toda autoridad. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias por tu palabra. Este tiempo que hemos tenido, pero hemos ido a ella también, nos desafía, nos reta, nos toca seguramente cosas sensibles, pero es necesario ir a esa palabra. Perdónanos, Señor, si a veces hemos olvidado predicar tu palabra. Perdónanos, Señor, si a veces hemos olvidado que ella es útil para enseñar, redarguir, para corregir y para instruir. Perdónanos, Señor, si a veces nos hemos quedado en ciertas opiniones, ciertas ideas. Perdónanos, Señor, si algo hemos fallado al reconocer tu palabra como única autoridad de nuestras vidas y nuestras iglesias. Nos ponemos en tus manos y agradecemos por este tiempo en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.